Tenemos algunas diapositivas como apoyo para la presentación. Bueno, excelente la ponencia con tantos datos que nos dejan fríos, secos o medios paralizados, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos vivos todavía, por gracia de Dios. Por la duda, claro, yo no soy, voy a hablar de producción agropecuaria, no soy productor agropecuario, pero soy hijo de productor agropecuario, soy hermano de un productor agropecuario, tío. Bueno, mi suegro lo era también en la provincia de Misiones, otra producción un poco diferente de la que teníamos en casa. Nací y me crié en un pequeño pueblo del departamento de Colonia, Uruguay, y bueno, de una familia agropecuaria, digamos, clásica de allá, con una de las tantas colonias valdenses agropecuarias del Uruguay, también hay en Argentina, por supuesto. Y quiero compartir algunas tesis que he incluido en el artículo del libro que se hace referencia, especialmente después, el profesor Daniel Veros. No voy a poner todas las tesis, solamente algunas como para ilustrar un poco lo que yo fui viendo desde que me crié allá en Uruguay y de lo que después más o menos me fui informando por ejemplo, por mi hermano mayor, que se hizo cargo del campo de la familia y demás, y por lo que es todavía ahora la atención agropecuaria a cargo de uno de mis sobrinos. Pero bueno, no soy especialista en eso, pero de algunas cosas voy recogiendo algunos datos y bueno, aquí van. Entonces, primera tesis. El actual modelo de producción agropecuaria basado en la bioingeniería y en la alta tecnología, la maquinaria agrícola, orientado a las exportaciones a los países centrales, promueve un creciente proceso de concentración de la riqueza. Y esto es así. El modelo capitalista internacional, basado en las finanzas internacionales, pero también con grandes grupos empresarios, promueve la concentración de la riqueza. Eso no se ve solamente en las grandes economías centrales, sino también en países como los nuestros, economías dependientes, y todo ello se manifiesta, por ejemplo, en los negocios, los agronegocios, las marcas de las semillas, las marcas de la maquinaria agrícola y todos los insumos que son necesarios para producir de acuerdo a la tecnología actual y al comercio actual de todo ello, ¿no? Concentración de la riqueza. Segunda tesis. El encarecimiento del valor de la tierra y de la maquinaria agrícola en el mundo de los agronegocios, movidos por una obsesiva búsqueda de la productividad a toda costa, hacen que el acceso a la propiedad de la tierra sea cada vez más excluyente. Ello implica asimismo la expulsión de miles de personas del campo a las pequeñas, medianas y grandes poblaciones e inclusive al exterior. El encarecimiento de la tierra y de la maquinaria agrícola. Mi hermano mayor, que bueno, ahora está jubilado, pero que se encargó del campo de la familia durante unos cuantos años, desde que mi padre se jubiló del trabajo agropecuario, me dijo hace unos años, en el correr de unos 10, pongámosle 15 años para ser un poco más generosos, el valor de la tierra en el departamento de Colonia, Uruguay, por lo menos ahí en ese departamento, de Colonia del Sacramento para adentro, digamos, el valor de la tierra pasó prácticamente a duplicarse por 10 en dólares, ¿no? De 300, 400, 500 dólares a 10 veces más en el lapso de unos 15 o pongámosle 20 años. Entonces, hubo compras de tierras de parte de argentinos pudientes que iban, cruzaban el Río de la Plata y compraban allá cuando la población uruguaya, por lo general de clase media, no lo podía hacer. Y bueno, gente que se iba jubilando del campo y bueno, y por ahí
veía como recurso, último recurso, vender la propiedad, irse a los pueblos más grandes o a las ciudades, y hubo argentinos que aprovecharon de esa situación. Entonces, el costo mayor de la tierra va unido también al costo de la maquinaria agrícola en dólares, que obviamente un productor pequeño ya se le hace cada vez más difícil de poder producir en los términos de la economía agropecuaria actual. Estamos hablando de la agricultura extensiva, producción de trigo, de maíz, de girasol y, por supuesto, de soja. La soja entró al Uruguay después de Argentina. Cuando yo era adolescente, había cultivos experimentales de soja en la zona mía, pero ya en Argentina entró con fuerza mucho antes que en Uruguay. Bueno, después se extendió el cultivo de soja a Paraguay, obviamente el sur de Brasil y demás. Y en Uruguay también, que es una producción para la exportación, porque en el Uruguay la soja como producto alimenticio prácticamente tiene muy poco consumo, Mayormente el país más comprador es China, justamente, ¿no? Pasamos a la tesis 3. De mantenerse este modelo indefinidamente a lo largo del tiempo, sin la introducción de una planificación racional de la economía nacional y regional, así como de la mundial, grandes sectores de la población no encontrarán un hábitat digno y adecuado, pues no habrá tiempo suficiente para que los gobiernos implementen el desarrollo de la infraestructura de los pueblos y ciudades. Bueno, acá puedo aportar datos, pero ya tuvimos unos cuantos datos en la ponencia anterior. El mantenimiento de este modelo, que, como decía al principio, con la economía centralizada en grandes grupos financieros, grandes grupos inversores, grandes grupos compradores también de tierra y las grandes marcas internacionales de semillas y de tecnología agropecuaria, maquinaria agrícola, todo va encareciendo de modo que se hace cada vez más difícil para un productor agropecuario medio, como lo era tradicionalmente en el Uruguay y en muchas provincias de la Argentina, continuar trabajando en un modelo de lo que se conoció, digamos, y se creció y se podía vivir. Hoy en día eso es cada vez más difícil. Entonces se van especificando los modos de producción en la agricultura, también en la ganadería extensiva, y bueno, en el Uruguay ocurrió justamente desde mi juventud en adelante, digamos, muchos productores rurales se fueron reconvirtiendo, dejando lo que era la agricultura extensiva, trigo, maíz, girasol, para pasar a reciclarse en la producción de tambos, la producción lechera, porque con menos cantidad de tierra, menos cantidad de hectáreas se puede producir. Y ese fue el recurso que muchos productores agropecuarios en el Uruguay vieron como viable. Pasamos a la 4. La concentración de la riqueza y el empobrecimiento de gran parte de la población van produciendo problemas de muy difícil resolución en el corto y mediano plazo en lo referente al combate de la miseria, la pobreza y la desocupación. Bueno, es un poco lo que venimos mencionando, ¿no es cierto? Las economías centrales, el encarecimiento de la producción y, por lo tanto, el difícil acceso para comprar una maquinaria, un tractor, comprar una sembradora y demás. Un paréntesis, la soja es un producto que se ha desarrollado de la mano de un cambio en la forma de producción agropecuaria, con la llamada siembra directa, que implica menos laboreo de la tierra, menos movimiento de la tierra, pero mucho uso de agroquímicos.
mucho, lo que en el campo llaman los matayuyos, ¿no? Mucho uso de agroquímicos, o sea que por un lado favorece a la naturaleza, por el otro no tanto, ¿no sé? El cultivo de la soja. Y después, bueno, están obviamente quienes han estudiado el proceso de crecimiento y de la relación de la soja con la tierra y lo que produce la soja en el desgaste de las propiedades del terreno, de la fertilidad del suelo, ¿no es cierto? Seguimos. Ahí me salteo algunas tesis que tienen que... Bueno, en realidad eran tesis bíblico-teológicas, pero no quise entrar en eso ahora, pues estamos en una facultad de teología, en un ámbito teológico, bueno, todo eso mucho seguramente lo manejamos. Tesis 8, entonces. Las iglesias deben proclamar su voz profética ante esta situación que atraviesa fronteras y sociedades, a fin de unirse a aquellas organizaciones que también buscan un futuro mejor, especialmente para los grandes sectores postergados. Con esto voy a que justamente lo que he enfatizado, la concentración de la riqueza, el encarecimiento de la producción, eso expulsa a productores agropecuarios de sus campos, de sus pequeños pueblos, sus colonias agrícolas. ¿Y a dónde van? ¿Y qué van a hacer? ¿A dónde van? Quien se jubila, se jubila. Bueno, pasa a otro estado de la vida, pero hay quienes están en la edad todavía productiva, por así decirlo, y cuando se les cambia el modelo de producción o se les encarece, entonces es un problema importante desde lo económico, y junto con lo económico vienen lo afectivo y lo espiritual, y en el caso de las comunidades cristianas, el acompañamiento a esas familias que están realmente en crisis económica, afectiva, espiritual y demás, ¿no es cierto? Y quienes emigran a las grandes ciudades porque algo tienen que hacer, a algún lado tienen que ir, bueno, después están preparadas las grandes ciudades para recibir a miles y miles de personas, de familias contingentes que no estaban previstos. Falta infraestructura, hay que crear, obviamente, barrios de vivienda, hay que crear centros de salud, hay que crear escuelas, bueno, todo en un lapso que seguramente no estaba previsto. Bueno, esto lo hemos ido viendo especialmente en las grandes ciudades, por supuesto en Argentina también. Seguimos. Las iglesias protestantes rioplatenses, ubicadas en contextos rurales, especialmente las que nacieron con las colonias agrícolas, dependen financieramente en gran medida de los aportes de los miembros de iglesia que viven del campo. O sea, las ofrendas vienen de gente de campo. Los productores rurales, acostumbrados al modelo de producción imperante, no encuentran fácilmente la posibilidad de asumir un modelo alternativo de producción ecológica. Además, el medio socioeconómico y político no ayuda. Dicha situación no las releva, sino más bien las desafía a redoblar su compromiso profético y pastoral. Y bueno, ahí yo me inclino por justamente tender hacia un cambio de producción para que tanta gente que no ve posibilidad de quedarse en sus campos, en sus pequeños pueblos, en sus localidades de origen, no ven futuro para sus hijos, los que no van a estudiar, los que se quedan, cambios de producción. Eso, cambio de producción, significa obviamente apelar a una estrategia diferente, donde haya más gente que pueda quedarse a trabajar, como sea en una granja, con otro tipo de producción más familiar, pero hay que crear mercado para ello también. Y si pensamos en agroecología, hay que crear mercado para agroecología, y los productos agroecológicos suelen ser más caros que los tradicionales. Entonces todo ello implica adoptar una serie de políticas de producción y de comercialización y formación de cooperativas de productores, que, bueno, es toda una movida difícil, pero no imposible. Hay intentos, han surgido experiencias al respecto en Uruguay y en Argentina de producción agroecológica y de comercialización y demás. No es fácil, pero no es imposible. Y yo creo que las iglesias pueden y deben apoyar
ese movimiento de reciclado, de producción y de comercialización, de modo que también se respete la creación y se respete a la gente que quiere quedarse a trabajar en la naturaleza que Dios nos regala. Y creo que por ahí es la última diapositiva. Hay una más. Es posible procurar el establecimiento paulatino, un nuevo modelo de producción agropecuaria de trabajo de la tierra. Y bueno, ahí un poco lo que les decía, el papel del Estado y la economía que se quiera que se pueda aplicar, la política económica, digo, que se pueda y que se quiera aplicar, y si el Estado no es capaz de hacer oídos de mucha población que está sufriendo, que está queriendo otra cosa porque no puede seguir subsistiendo así, entonces la voz profética de las iglesias ahí se tiene que hacer sentir. Porque formamos parte de la sociedad, no debemos ser indiferentes y nos debemos a Dios. Vivimos en la misma casa común de la creación y tenemos gente a nuestro alrededor que son nuestros semejantes, nuestros prójimos y pueden ser también nuestros miembros de iglesia, nuestras familias, que por ahí necesitan un cambio de rumbo en la forma de vivir, de producir y de sentirse parte de esta creación. Gracias.